Queridos amigos, antes de comenzar esta historia que les robará el corazón, les pido un favor muy especial. Si esta historia les emociona, por favor denle like, suscríbanse a nuestro canal y dejen su comentario. Sus comentarios, sus likes, nos llenan de alegría y nos motivan a seguir trayéndoles estas historias apasionantes. Y si quieren, escriban de qué país y ciudad nos escuchan. Nos encanta saber que tenemos amigos en todo el mundo. Ahora sí, comencemos. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el desierto de Arizona. La tierra agrietada se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sin un árbol, sin una sombra, sin esperanza. Solo el viento caliente arrastraba remolinos de polvo rojizo que danzaban entre los cactus solitarios. John Mitchell yacía boca arriba sobre la arena ardiente, su camisa empapada en sangre. La herida de bala en su costado derecho pulsaba con cada latido débil de su corazón. Había cabalgado durante horas después del tiroteo, hasta que su caballo había caído muerto de agotamiento. Luego había caminado, tambaleándose, dejando un rastro de sangre oscura sobre la tierra sedienta. Ahora ya no podía moverse más. Sus labios agrietados intentaban pronunciar una oración que había olvidado hacía años. El cielo azul intenso comenzaba a oscurecerse en los bordes de su visión. Así que esto es morir, pensó con una calma extraña. 35 años de vida dura, de tiroteos y huidas, de noches solitarias bajo las estrellas. Y todo terminaba aquí, en medio de la nada, sin nadie que lo recordara. Los buitres ya trazaban círculos lentos en lo alto. John cerró los ojos. El calor era insoportable, pero ahora sentía frío. Sus manos temblaban. Pensó en su madre, a quien apenas recordaba. Pensó en todos los errores que había cometido. Pensó en que moriría solo, como había vivido. Entonces escuchó algo. Un sonido suave, casi imperceptible. Pasos. Lentos, cautelosos. Con gran esfuerzo, John entreabrió los ojos. Una figura se recortaba contra el sol cegador. Por un momento pensó que era la muerte misma viniendo a buscarlo. Pero no, era una mujer. Se arrodilló junto a él, y su sombra le dio un alivio inmediato del sol brutal. John parpadeó, intentando enfocar su rostro. Era una mujer apache, de unos 40 años, con el cabello negro como la noche recogido en una larga trenza. Su piel bronceada parecía inmune al sol despiadado. Vestía ropas tradicionales de cuero decoradas con cuentas de colores. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron, profundos, oscuros como pozos antiguos, y llenos de una emoción que John no podía descifrar. ¿Tristeza? ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? La mujer colocó su mano sobre la frente ardiente de John, y él sintió un frescor inesperado. Ella murmuró algo en apache, palabras que sonaban como un cántico antiguo. Luego, con movimientos rápidos y seguros, rasgó la camisa de John y examinó la herida. ¡Agua!, susurró John con voz ronca. La mujer tomó una calabaza que llevaba colgada al hombro y acercó el agua a los labios de John. Él bebió con desesperación, y el líquido fresco fue como vida pura fluyendo por su garganta reseca. «Gracias», logró decir. Pensé que iba a morir aquí». La mujer no respondió. En cambio, sacó de una bolsa de cuero varias hierbas y raíces. Comenzó a trabajar en la herida con una habilidad que hablaba de años de experiencia. Cada movimiento era preciso, eficiente. Primero limpió la herida con un líquido que ardió como fuego. John apretó los dientes para no gritar. Luego aplicó una pasta hecha de hierbas machacadas que, sorprendentemente, comenzó a calmar el dolor casi de inmediato. Mientras trabajaba, la mujer no dejaba de observar el rostro de John. Sus ojos recorrían cada línea, cada cicatriz, como si estuviera leyendo un libro que había buscado durante mucho tiempo. John intentó mantenerse consciente, pero la pérdida de sangre y el dolor lo arrastraban hacia la oscuridad. En su delirio, le pareció que la mujer tarareaba una melodía extrañamente familiar,
aunque no podía recordar dónde la había escuchado antes. Finalmente, cuando la mujer terminó de vendar la herida con tiras de tela limpia, se sentó sobre sus talones y miró fijamente a John. Él la observó a través de una niebla de dolor y confusión. Había algo en ella, algo en la forma en que lo miraba, que le provocaba una sensación perturbadora, como un recuerdo olvidado, como un sueño perdido en las brumas del tiempo. La mujer se inclinó hacia él. Su rostro quedó a centímetros del suyo. John pudo ver cada detalle, las finas arrugas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz en su mejilla izquierda, la intensidad hipnótica de su mirada. Y entonces, ella susurró. Sus palabras fueron apenas un soplo de viento, pero cayeron sobre John como un trueno. Te he buscado durante 20 años. El mundo de John se detuvo. Su corazón, que había latido débilmente, ahora martilleaba en su pecho. ¿Qué había dicho? ¿20 años? ¿Buscándolo a él? Intentó hablar, hacer preguntas, pero su cuerpo ya no le respondía. La oscuridad que había estado acechando en los bordes de su conciencia finalmente lo envolvió por completo. Lo último que vio antes de desmayarse fueron esos ojos oscuros y profundos, llenos de un secreto que había esperado 2 décadas para ser revelado. Y en algún lugar de su mente nublada, una puerta cerrada durante 20 años comenzó a abrirse lentamente. Cuando John despertó, ya no estaba bajo el sol implacable del desierto. Abrió los ojos lentamente, confundido. Sobre él había un techo de ramas entrelazadas y pieles de animal. La luz del sol se filtraba a través de pequeñas aberturas, creando patrones dorados sobre las paredes de la tienda Apache. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en su costado lo detuvo en seco. Gimió involuntariamente. «No te muevas». La voz era suave pero firme. La mujer Apache apareció a su lado, empujándolo suavemente hacia abajo. «La bala atravesó tu cuerpo. Tienes suerte de estar vivo». John la miró con atención ahora que estaba más consciente. A la luz tenue de la tienda, pudo apreciar mejor sus rasgos. Era hermosa, de una manera que no había visto en ninguna mujer antes. No era la belleza convencional de las mujeres del salón o de las damas de la ciudad. Era algo más profundo, más salvaje. Sus ojos brillaban con una inteligencia ancestral, y había una dignidad en su porte que lo hizo sentir pequeño. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En mi refugio. Está escondido en las colinas del desierto. Nadie viene aquí». Ella mojó un paño en un cuenco de agua fresca y lo colocó sobre la frente de John. «Has tenido fiebre durante 2 días». «¿2 días?» John estaba sorprendido. No recordaba nada después de desmayarse en el desierto. La mujer asintió. Comenzó a cambiar sus vendajes con manos expertas. John observó cómo trabajaba, fascinado por la precisión de sus movimientos. Ella aplicó más de aquella pasta de hierbas que olía a salvia y otras plantas que John no podía identificar. «¿Cómo te llamas?», preguntó John, intentando llenar el silencio. Ella hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si responder o no. Finalmente dijo, «Ayana. Significa flor eterna en mi lengua». «Ayana», repitió John. El nombre se sentía extraño y familiar al mismo tiempo en su boca. «Yo soy John Mitchell». «Lo sé», dijo ella simplemente, sin mirarlo a los ojos. «¿Cómo lo sabes?» John frunció el ceño. «¿Nos conocemos?» Ayana guardó silencio por un momento largo. Sus manos se detuvieron sobre el vendaje. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. «Dijiste tu nombre mientras delirabas con la fiebre. Gritabas muchas cosas, nombres, lugares, recuerdos que parecían atormentarte». John se sintió incómodo.
No le gustaba la idea de haber revelado cosas personales en su delirio. ¿Qué dije? Hablabas de un río, de ahogarte, de no poder respirar. Aiyana lo miró fijamente ahora. ¿Recuerdas algo así? John cerró los ojos, intentando buscar en su memoria. El río. Sí, había algo allí, en las sombras de su mente. Una sensación de pánico, de agua llenando sus pulmones, de no poder alcanzar la superficie. Pero era todo tan confuso, tan lejano. No lo sé, admitió. A veces tengo pesadillas sobre ahogarme, pero no recuerdo si realmente sucedió o si solo es un sueño. Aiyana volvió a su trabajo, terminando de vendar la herida. La mente protege lo que el corazón no puede soportar recordar, dijo suavemente. John la estudió con curiosidad. Hablas muy bien el español, mejor que muchos blancos que conozco. Mi abuela era mexicana, explicó Aiyana. Mi abuelo la capturó en una incursión cuando era joven. Con el tiempo, se enamoraron. Ella me enseñó su lengua cuando yo era niña. ¿Y dónde están ellos ahora? Muertos, como todos los demás. Su voz era plana, sin emoción, pero John podía sentir el océano de dolor que se escondía debajo. Los soldados vinieron hace muchos años. Mi pueblo fue dispersado, asesinado, llevado a reservaciones. Yo escapé. Lo siento, dijo John sinceramente. Aiyana se encogió de hombros. El pasado es el pasado. No se puede cambiar. Solo se puede recordar. Esas últimas palabras parecían cargadas de significado, pero John no podía descifrar cuál. Recordó entonces las palabras que ella había susurrado en el desierto. Dijiste algo, comenzó John cautelosamente. Cuando me encontraste, dijiste que me habías estado buscando durante 20 años. ¿Qué quisiste decir con eso? Aiyana se puso rígida, se levantó abruptamente y se alejó hacia el otro lado de la tienda, dándole la espalda. Estabas delirando. ¿No sabes lo que escuchaste? No, insistió John, intentando incorporarse a pesar del dolor. Lo escuché claramente. Dijiste que me habías buscado durante 20 años. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para mí? Aiyana permaneció en silencio durante tanto tiempo que John pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Descansa ahora. Todavía estás muy débil. Hablaremos cuando estés más fuerte. No. John elevó la voz. Luego hizo una mueca de dolor por el esfuerzo. Dímelo ahora. Merezco saberlo. Aiyana se giró lentamente para mirarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Mereces saberlo? ¿Después de 20 años de nada? ¿Después de desaparecer como un fantasma en la niebla? No sé de qué hablas. John estaba frustrado y confundido. No te conozco. Nunca te había visto antes en mi vida. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que se extendían hasta los rincones de la tienda. Aiyana cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Entonces es peor de lo que pensaba, murmuró. No solo me olvidaste, olvidaste todo. ¿Olvidar qué? John casi gritaba ahora, ignorando el dolor que le atravesaba el costado. Por el amor de Dios, mujer, habla con claridad. Aiyana se acercó a él lentamente, se arrodilló junto a su lecho y tomó su mano entre las suyas. John sintió un escalofrío recorrerle el brazo ante su contacto. Había algo en el tacto de su piel que le resultaba inquietantemente familiar. Hace 20 años, comenzó Aiyana, su voz temblando. Un joven vaquero casi se ahogó en el río cerca del territorio de mi tribu. Yo tenía 20 años entonces. Lo vi caer del caballo. Lo vi ser arrastrado por la corriente.
Todos los demás huyeron, asustados de los guerreros apaches que patrullaban la zona. Pero yo me zambullí en el agua y lo salvé. John escuchaba, hipnotizado. Algo en su pecho comenzaba a despertar, como un animal dormido que se agita en su sueño. Lo arrastré hasta la orilla. Continuó Ayanna. Estaba casi muerto. No respiraba. Pero lo traje de vuelta. Le di mi aliento. Le di mi vida. Su voz se quebró. Y cuando abrió sus ojos, cuando me miró por primera vez, supe que mi destino había cambiado para siempre. No, susurró John, pero no estaba seguro si estaba negando sus palabras o negando el tsunami de emociones que comenzaba a inundar su pecho. «Eras tú, John», dijo Ayanna, apretando su mano con más fuerza. «Eras tú el que casi se ahogó hace 20 años. Eras tú a quien salvé. Eras tú a quien amé». El mundo de John se fragmentó en 1000 pedazos. En su mente, imágenes comenzaron a parpadear como relámpagos. Agua turbia, dificultad para respirar, un rostro hermoso sobre él, ojos oscuros llenos de preocupación, manos suaves presionando su pecho. «No puede ser», jadeó. «Yo no recuerdo». «Lo sé», dijo Ayanna con tristeza. «Sé que no recuerdas, pero yo nunca olvidé. Durante 20 años, nunca olvidé». Los días pasaron lentamente en el refugio escondido de Ayanna. John se recuperaba poco a poco, su cuerpo sanando bajo el cuidado experto de la mujer apache. Pero su mente era un torbellino de confusión y fragmentos de recuerdos que no terminaban de tomar forma. Cada noche, después de que Ayanna cambiaba sus vendajes y le daba de comer el guiso de carne seca y hierbas que preparaba, John le pedía que le contara más. Y cada noche, con voz suave e iluminada solo por el fuego que crepitaba en el centro de la tienda, Ayanna le narraba la historia de un amor que él había olvidado. Era la primavera de 1855. Comenzó Ayanna una noche, sus ojos perdidos en las llamas. El río estaba crecido por el deshielo de las montañas. Tu grupo de vaqueros intentaba cruzarlo con el ganado, pero las aguas eran traicioneras, más de lo que habían calculado. John escuchaba en silencio, intentando forzar a su memoria a cooperar, pero era como intentar atrapar humo con las manos. «Te vi caer», continuó Ayanna. «Tu caballo se asustó, se encabritó, y tú caíste al agua. La corriente te arrastró río abajo como una muñeca de trapo. Los otros vaqueros intentaron ayudarte, pero los guerreros de mi tribu aparecieron en ese momento. Hubo gritos, disparos. Tus compañeros tuvieron que huir, dejándote atrás». «¿Y tú me salvaste?», John preguntó suavemente. Ayanna asintió. «Yo estaba recolectando plantas medicinales cerca del río. Vi todo. Sabía que si no hacía algo, morirías. Así que me lancé al agua». Se levantó y caminó hacia la entrada de la tienda, mirando hacia la noche estrellada. No fue fácil. La corriente también me arrastraba. Pero finalmente logré agarrarte y llevarte a la orilla, lejos de donde estaban los guerreros. ¿No te asustaba? ¿No pensaste que podría ser peligroso salvar a un hombre blanco?» Ayanna se rió suavemente, un sonido triste. En ese momento, no pensaba, solo actuaba. Cuando te saqué del agua, no veía a un hombre blanco, veía a un alma que necesitaba ayuda. Se giró para mirarlo. Estabas inconsciente. No respirabas. Te di respiración boca a boca, como mi abuela me había enseñado. Presioné tu pecho una y otra vez, y finalmente escupiste agua y comenzaste a toser. John podía casi sentirlo ahora. El agua saliendo de sus pulmones, el dolor en su pecho, la desesperación por aire. Y luego, esos ojos, esos hermosos ojos oscuros mirándolo con alivio y alegría. «Cuando abriste los ojos y me miraste», susurró Ayanna,
Algo pasó entre nosotros, algo que no puedo explicar con palabras. Fue como si nuestras almas se reconocieran. ¿Y qué pasó después?, preguntó John, completamente absorto en la historia. Te escondí, dijo Ayanna, volviendo a sentarse junto al fuego. Había una cueva pequeña río arriba, donde a veces me escondía cuando necesitaba estar sola. Te llevé allí. Estabas muy débil, con fiebre por haber tragado agua del río. Te cuidé durante 3 días y 3 noches. Sus ojos brillaban ahora con el recuerdo. Al principio tenías miedo de mí. Pensabas que te haría daño, o que te entregaría a los guerreros. Pero poco a poco, comenzaste a confiar. Hablábamos, o intentábamos hablar. Tú no sabías apache y yo sabía muy poco español entonces, pero nos comunicábamos con gestos, con miradas, con sonrisas. John sentía un nudo en la garganta. Aunque no podía recordar claramente, algo en su corazón resonaba con cada palabra que ella decía. El cuarto día, continuó Ayanna, su voz bajando a un susurro íntimo. Estabas lo suficientemente fuerte como para sentarte. Me preguntaste mi nombre. Te lo dije. Luego me preguntaste si podías quedarte un día más. Solo uno más, dijiste, para recuperar fuerzas. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Ese un día más se convirtió en 7 días. 7 días que cambiaron mi vida para siempre. Se levantó nuevamente, inquieta con la intensidad de sus propios recuerdos. Durante esos días nos conocimos. Realmente nos conocimos. Me contaste sobre tu vida, sobre cómo tus padres habían muerto cuando eras niño, sobre cómo habías crecido trabajando en ranchos, moviéndote de un lugar a otro. Me dijiste que nunca habías tenido un hogar real, que siempre habías estado solo. Y yo te conté sobre mi pueblo, continuó, sobre cómo vivíamos en armonía con la tierra, sobre nuestras tradiciones, nuestras creencias. Te hablé de mi abuela, de las historias que me contaba sobre el amor verdadero, sobre cómo el Gran Espíritu une a las almas que están destinadas a estar juntas. John tragó saliva. ¿Y nos enamoramos? Ayanna se giró para mirarlo, y en sus ojos John vio la respuesta antes de que ella hablara. Sí, susurró. Nos enamoramos. Profunda, irrevocable, peligrosamente. Volvió a sentarse, ahora más cerca de él. El 7º día, me besaste. Fue al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. Estábamos sentados a la entrada de la cueva, observando cómo la luz cambiaba sobre el desierto, y de repente, sin decir nada, me tomaste la mano, me giraste hacia ti y me besaste. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Fue el beso más dulce, más puro que jamás había experimentado. En ese momento, supe que te amaría hasta el día de mi muerte, y más allá. John sentía su propio corazón acelerarse. Había una parte de él, profunda en su interior, que reconocía esta historia, que la sentía como verdad, aunque su mente consciente no pudiera recordarla. Esa noche, dijo Ayanna, su voz ahora apenas audible, nos entregamos el uno al otro. Bajo las estrellas, con la tierra como testigo, nos amamos. Y yo supe, con cada fibra de mi ser, que tú eras mi destino. Hizo una pausa, respirando profundamente como si reuniera valor para continuar. Al amanecer del 8º día, me pediste que me casara contigo. No de la manera de los blancos, dijiste, sino a la manera de mi pueblo. Querías hacer un juramento sagrado, un vínculo que ni siquiera la muerte pudiera romper. ¿Y qué dijiste?, preguntó John, su voz ronca de emoción. Dije que sí, respondió Ayanna con una sonrisa llena de dolor. Dije que sí sin dudarlo, y esa noche, bajo la luna llena,
Hicimos nuestros votos. Se llevó la mano al cuello y sacó un pequeño collar que había estado escondido bajo su ropa. Era una cuerda de cuero con una piedra turquesa pulida. «Me diste esto», dijo, mostrándoselo. «Era de tu madre», dijiste. «Lo único que tenías de ella. Me lo diste como símbolo de tu promesa». John observó el collar y algo se removió en su memoria. Una piedra azul brillando bajo la luna. Manos entrelazadas. Palabras susurradas en la noche. «Yo te di esto», dijo Ayanna, acercándose más y desabrochando su camisa lo suficiente para revelar su pecho. Alrededor de su cuello, John vio otro collar, casi idéntico, pero con una piedra roja en lugar de azul. Es una piedra de sangre. Representa el vínculo eterno. Te dije que mientras yo llevara la piedra azul de tu madre y tú llevaras mi piedra roja, nuestros corazones estarían unidos sin importar la distancia. John levantó una mano temblorosa hacia su propio cuello. No había nada allí. «No lo tengo», susurró. «No sé dónde está». «Lo sé», dijo Ayanna tristemente. «Lo perdiste, al igual que perdiste tu memoria de mí». Se apartó, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Hicimos nuestros votos esa noche. Prometimos amarnos para siempre, estar juntos sin importar los obstáculos. Dijiste que encontrarías una manera, que volverías a tu mundo, arreglarías tus asuntos y luego regresarías por mí. Planeábamos huir juntos, encontrar un lugar donde pudiéramos vivir en paz, donde nadie nos juzgara por el color de nuestra piel o nuestros diferentes mundos. «Pero no volví», dijo John, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho, o más bien, de lo que no había hecho. «No», confirmó Ayanna. «No volviste. Te fuiste al amanecer del 9º día. Me besaste. Me prometiste que regresarías en una luna. Espérame», dijiste. «Te prometo que volveré por ti». Y te vi partir, montado en un caballo que había robado de un rancho cercano. Su voz se quebró. «Esperé. Durante una luna completa, esperé en esa cueva, día y noche. Pero no volviste. Esperé otra luna, y otra, y otra. 6 lunas pasaron, y yo seguía esperando, aferrándome a tu promesa, a tu amor». «¿Y luego?», preguntó John, aunque casi temía escuchar la respuesta. «Luego dejé de esperar en un solo lugar», dijo Ayanna. «Comencé a buscarte. Viajé de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, preguntando por ti. Describía tu rostro, tu sonrisa, tus ojos azules. Pero nadie te había visto, o si te habían visto, no lo admitían». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pasaron los años. Mi tribu fue atacada, dispersada. Perdí a mi familia, mi hogar. Pero nunca dejé de buscarte, porque había hecho una promesa también. Y porque una parte de mí siempre creyó que algo terrible debía haberte pasado, que no me habías abandonado intencionalmente, que en algún lugar, de alguna manera, seguías vivo, y tal vez me estabas buscando también». «20 años», murmuró John, abrumado por la enormidad de todo esto. «Me buscaste durante 20 años». «20 años», repitió Ayanna. «Y cuando te vi en ese desierto, muriendo bajo el sol, en el momento en que vi tu rostro, supe que eras tú. Habías envejecido, habías cambiado, pero tus ojos seguían siendo los mismos ojos de los que me enamoré hace 2 décadas». Se acercó a él nuevamente, tomando su rostro entre sus manos. «Así que sí, John Mitchell, te he buscado durante 20 años, he esperado 20 años, y ahora que finalmente te he encontrado, ¿cómo puedo dejarte ir otra vez?»
John sintió lágrimas ardientes rodando por sus propias mejillas. No podía recordar claramente lo que ella describía, pero cada célula de su cuerpo parecía gritar que era verdad. Su corazón reconocía lo que su mente había olvidado. No sé qué pasó, dijo con voz quebrada. No sé por qué no volví. No sé por qué no recuerdo. Pero Ayanna, Dios mío, Ayanna, lo siento tanto. Ella presionó su frente contra la de él, sus lágrimas mezclándose con las de John. No puedes pedir perdón por algo que no recuerdas haber hecho, susurró. Pero puedes elegir ahora. Puedes elegir recordar. Puedes elegir creer. Puedes elegir volver a mí. John cerró los ojos, y en la oscuridad detrás de sus párpados, vio destellos. Una cueva junto a un río, el reflejo de la luna en el agua, un rostro joven y hermoso sonriéndole, el tacto de piel suave contra la suya, el sabor de un beso robado, el sonido de promesas susurradas en la noche. Y supo, con absoluta certeza, que cada palabra que Ayanna había dicho era verdad. Abrió los ojos y la miró. Realmente la miró, por primera vez desde que había despertado en su refugio. Y en ese momento, algo cambió. La mujer frente a él ya no era una extraña. Era Ayanna, su Ayanna. La mujer que lo había salvado, que lo había amado, que había esperado 20 años por él. Ayúdame a recordar, susurró. Por favor, ayúdame a recordar todo. Ayanna sonrió a través de sus lágrimas. Lo haré, prometió. Te ayudaré a recordar, y esta vez no te dejaré ir. Los días se convirtieron en semanas. John recuperaba fuerzas rápidamente bajo el cuidado de Ayanna, y con cada día que pasaba, también recuperaba algo más. Fragmentos de recuerdos que habían estado enterrados profundamente en su mente. Una tarde, mientras Ayanna preparaba la comida sobre el fuego, John se incorporó completamente por primera vez desde su llegada. El dolor en su costado había disminuido a una molestia sorda. Caminó lentamente hacia la entrada de la tienda y miró hacia afuera. El refugio de Ayanna estaba escondido en un pequeño cañón, invisible desde abajo. Rocas rojas se alzaban a ambos lados, proporcionando protección y sombra. Un pequeño arroyo fluía cerca, su agua clara brillando bajo el sol de la tarde. ¡Es hermoso aquí!, dijo John. Ayanna se acercó a él, colocando una mano suave en su espalda. Este lugar ha sido mi hogar durante 15 años. Después de que mi tribu fue dispersada, vagué durante mucho tiempo. Luego encontré este lugar. Está cerca de donde nos conocimos. John se giró para mirarla. ¿Cerca del río? Ella asintió. A unas 2 horas a caballo hacia el norte. A veces voy allí, a la cueva donde nos escondimos, donde nos amamos, donde hicimos nuestros votos. Su voz se suavizó. Es mi lugar sagrado, donde mantengo viva nuestra memoria. John sintió una punzada de culpa y tristeza. Ayanna, yo necesito entender qué pasó. ¿Por qué no recuerdo? ¿Por qué no volví por ti? Esa es la pregunta que me he hecho durante 20 años, respondió ella. Y creo que solo tú puedes responderla. Pero para eso, necesitas recordar. ¿Cómo? John estaba frustrado consigo mismo. He estado intentando recordar. Veo destellos, fragmentos, pero nada completo. Es como intentar atrapar agua con las manos. Ayanna lo tomó de la mano y lo guió de vuelta adentro. Siéntate, dijo suavemente. Hay algo que necesito mostrarte. Fue hacia un rincón de la tienda y sacó un pequeño baúl de madera tallado. Lo abrió con cuidado, casi con reverencia. Dentro, John pudo ver varios objetos. Plumas, piedras, trozos de tela. Ayanna sacó algo envuelto en un paño de cuero suave.
Lo desenvolvió lentamente, revelando un cuchillo. Pero no era un cuchillo cualquiera. Tenía un mango tallado con intrincados diseños, y en la hoja había grabadas 2 palabras en español: para siempre. ¿Reconoces esto?, preguntó Aiyana, ofreciéndoselo. John tomó el cuchillo con manos temblorosas. En el momento en que sus dedos tocaron el mango, fue como si una puerta se abriera en su mente. Un recuerdo, vívido y claro como el día, inundó su conciencia. Estaba en una cueva, la luz del atardecer pintando las paredes de naranja y oro. Frente a él, una joven Aiyana sonreía mientras él tallaba el mango del cuchillo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, acercándose para mirar. «Un regalo», respondió el joven John. «Para ti, para que me recuerdes cuando no esté aquí». «No necesito un cuchillo para recordarte», dijo Aiyana, riendo. «Tu rostro está grabado en mi corazón». «Aún así», insistió John, continuando con su trabajo, «quiero que tengas algo mío. Y mira», señaló las palabras que había comenzado a grabar en la hoja. «Para siempre, porque eso es lo que seremos, para siempre juntos». Aiyana tomó el cuchillo terminado y lo sostuvo contra su pecho. «Para siempre», repitió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. John parpadeó, volviendo al presente. Las lágrimas rodaban por su rostro. «Lo recuerdo», susurró. «Dios mío, lo recuerdo. Te lo hice. Lo tallé durante 2 días, usando un pedernal. Quería que fuera perfecto». Aiyana también lloraba. «Lo ha sido. Ha sido perfecto. Lo he llevado conmigo todos estos años. Es mi posesión más preciada». John miró el cuchillo, luego a Aiyana. «¿Qué más? ¿Qué más hay en ese baúl?». Aiyana sacó otro objeto, un trozo de tela azul, desteñida por el tiempo. «Tu camisa», dijo, «la que llevabas puesta el día que te fuiste. Estaba rota, manchada de sangre del río, pero me la diste. Dijiste, guárdala hasta que vuelva. Entonces te daré una nueva, de seda fina de la ciudad». John tomó la tela, y otro recuerdo lo golpeó. Era de madrugada. El aire estaba fresco, casi frío. John estaba preparándose para partir, sabiendo que cada minuto que permanecía ponía en peligro tanto a Aiyana como a él mismo. Los guerreros apaches habían aumentado sus patrullas después del incidente en el río. Aiyana estaba llorando, aferrándose a él. «No quiero que te vayas», sollozaba. «Tengo miedo de que algo malo pase». «Nada malo va a pasar», le aseguró John, secando sus lágrimas con sus pulgares. «Volveré por ti, te lo prometo. En una luna, estaré de regreso». «¿Cómo lo sabes?». Aiyana estaba aterrada. «¿Y si los soldados te atrapan? ¿Y si mi gente te encuentra? ¿Y si...?» «Shh», la silenció John con un beso. Luego se quitó la camisa azul que llevaba puesta y se la dio. «Toma esto. Cuando sientas miedo, cuando dudes, sosténla y recuerda que volveré. Te lo juro por mi vida». Aiyana tomó la camisa y la presionó contra su rostro, inhalando su aroma. «Te estaré esperando», susurró. «No importa cuánto tiempo tome, te esperaré». John soltó un sollozo. «Le prometí que volvería en una luna, una sola luna, y nunca volví. Aiyana, ¿qué clase de hombre soy?». «Un hombre que algo terrible le sucedió», dijo Aiyana firmemente. «John, escúchame. Durante años me pregunté si simplemente habías cambiado de opinión, si habías decidido que no valía la pena el riesgo, que una mujer apache no merecía tu amor. Pero mientras más te buscaba, más convencida estaba de que algo más había pasado». Se sentó frente a él, tomando sus manos. «Encontré rastros de ti a lo largo de los años. Un vaquero en Texas que recordaba a un hombre que se ajustaba a tu descripción.
que había sido encontrado vagando en el desierto sin memoria de quién era o de dónde venía. Un doctor en Nuevo México que había tratado a un hombre con tu nombre que sufría de terribles dolores de cabeza y lagunas en su memoria. Un sheriff en Colorado que mencionó a un John Mitchell que no podía recordar nada de antes de cierta fecha. John la miraba con asombro. ¿Perdí la memoria? Eso es lo que creo, dijo Ayanna. Algo te pasó después de que te fuiste de mí. Algo que borró tus recuerdos, no solo de mí, sino de todo lo que vino antes. John se llevó las manos a la cabeza. Ahora que Ayanna lo mencionaba, había lagunas en su memoria. No podía recordar claramente nada de antes de... ¿Cuándo? ¿Hace 20 años? Recordaba fragmentos. Trabajo en un rancho, tiroteos, viajes de un lugar a otro. Pero los detalles eran borrosos, como si los estuviera viendo a través de un cristal empañado. ¿Qué crees que pasó?, preguntó. Ayanna sacó el último objeto del baúl, un recorte de periódico, amarillento y frágil. Encontré esto hace muchos años, dijo, entregándoselo. Es de un periódico de Santa Fe, fechado 2 semanas después de que te fueras de mí. John leyó el artículo con manos temblorosas. Un grupo de vaqueros fue atacado por bandidos en el camino a Santa Fe. 3 hombres murieron en el tiroteo. Otros 2 resultaron gravemente heridos. Uno de los supervivientes, identificado solo como John, fue encontrado 2 días después del ataque, vagando en el desierto con una grave herida en la cabeza. El hombre no recuerda su nombre completo ni de dónde viene. Ha sido dejado al cuidado del doctor Samuel Morrison. John dejó caer el periódico. Me golpearon en la cabeza, murmuró. Perdí la memoria por un golpe en la cabeza. Eso creo, confirmó Ayanna. Y para cuando recuperaste lo suficiente como para funcionar nuevamente, ya no recordabas nada de antes del ataque. No me recordabas a mí. No recordabas nuestra promesa. No recordabas nuestro amor. Pero... John estaba confundido. Si eso es cierto, ¿por qué no recuperé mi memoria con el tiempo? Han pasado 20 años. Algunos recuerdos se pierden para siempre, dijo Ayanna tristemente. O se entierran tan profundamente que se necesita un detonante para traerlos de vuelta. Tal vez por eso has estado teniendo esos sueños sobre ahogarte. Tal vez parte de ti siempre ha estado tratando de recordar. John la miró, viendo el dolor de 20 años reflejado en sus ojos. Ayanna, yo no sé qué decir. No sé cómo compensarte por todos estos años perdidos. No me debes nada, dijo ella suavemente. Lo que pasó no fue tu culpa. No elegiste olvidar. No elegiste romper tu promesa. Pero la rompí, insistió John. Intencional o no, te dejé esperando. Te dejé sola. Te hice creer que no te amaba lo suficiente como para volver. Ayanna se acercó más a él. ¿Y ahora? Ahora que sabes la verdad, ahora que estás comenzando a recordar, ¿qué sientes? John cerró los ojos, buscando en su corazón. Cuando los abrió nuevamente, había certeza en su mirada. Siento que desperté de una larga pesadilla. Siento que he estado viviendo solo a medias todos estos años, como si una parte esencial de mí estuviera faltando. Y ahora que te he encontrado, ahora que estoy comenzando a recordar, siento que finalmente puedo respirar de nuevo. Tomó el rostro de Ayanna entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas húmedas por las lágrimas. No recuerdo todo todavía, pero recuerdo lo más importante. Te amo. Te amaba entonces, y te amo ahora. Y si me lo permites, pasaré el resto de mi vida compensando estos 20 años perdidos. Ayanna soltó un sollozo de alegría y dolor mezclados. John. Pero antes de que pudiera decir más, el sonido de caballos acercándose los interrumpió. Ambos se tensaron, mirando hacia la entrada de la tienda.
¿Esperas a alguien? John preguntó en voz baja. Aiyana negó con la cabeza, su rostro palideciendo. Nadie sabe que estoy aquí. Nadie viene nunca a este lugar. John se levantó rápidamente, ignorando el dolor en su costado. ¿Dónde está mi revólver? Destruido, dijo Aiyana. Lo encontré en tu cinturón cuando te traje aquí. Estaba dañado por el agua y la arena. Tomó el cuchillo del baúl y se lo entregó. Toma esto, es lo único que tenemos. Los sonidos se acercaban más. Voces de hombres, gruñonas y rudas. Y entonces, una voz que John reconoció de inmediato, una voz que hizo que su sangre se helara. Sé que estás aquí, Mitchell. Vi tu rastro de sangre hace días. Te seguí hasta este maldito cañón. No puedes esconderte de mí. John sintió que todo su cuerpo se tensaba. Jake Morrison, susurró. ¿Quién es? Preguntó Aiyana, viendo el terror en los ojos de John. El hombre que me disparó, respondió John. El hombre que ha estado buscándome durante meses. Y si nos encuentra a ambos, nos matará. Aiyana no vaciló. Tomó la mano de John y lo jaló hacia el fondo de la tienda, donde una pequeña abertura en la roca proporcionaba una salida secreta. Conozco estos cañones mejor que nadie, dijo con determinación. Podemos escapar, pero tenemos que irnos ahora. Aiyana, estás arriesgando tu vida por mí, dijo John. Ella lo miró con fiereza. Te perdí una vez durante 20 años. No te perderé otra vez. Ni siquiera la muerte me separará de ti ahora. Y mientras las voces de los hombres se acercaban más, mientras el peligro se cerraba sobre ellos como una trampa, John supo con absoluta certeza que Aiyana hablaba en serio. Había esperado 20 años por él, y ahora que finalmente lo había encontrado, lucharía hasta su último aliento para mantenerlo a su lado. Juntos, desaparecieron en las sombras de la cueva secreta, dejando atrás el refugio que había sido el hogar de Aiyana durante 15 años. Dejando atrás la seguridad por un futuro incierto, pero también dejando atrás 20 años de separación, 20 años de dolor, 20 años de espera. Ahora, finalmente, estaban juntos. Y nadie, ni bandidos, ni recuerdos perdidos, ni mundos diferentes, volvería a separarlos. La caverna secreta los llevó a través de un laberinto de túneles estrechos que solo Aiyana conocía. John la seguía en la oscuridad casi total, confiando completamente en ella, mientras su mano guiaba la de él. El dolor en su costado protestaba con cada movimiento, pero el miedo y la adrenalina le daban fuerzas para continuar. Detrás de ellos podían escuchar voces amortiguadas. Los hombres habían encontrado el refugio de Aiyana y estaban destrozándolo, buscándolos. Mitchell, sé que estás aquí, cobarde. Sal y enfrenta tu destino como un hombre. La voz de Jake Morrison resonaba por el cañón, llena de rabia y sed de venganza. ¿Por qué te persigue?, susurró Aiyana mientras avanzaban por los túneles. John respiró con dificultad. Hace 6 meses, trabajaba en un rancho cerca de Tucson. Morrison era el capataz. Descubrí que estaba robando ganado del dueño y vendiéndolo por su cuenta. Cuando lo confronté, intentó matarme. Hubo una pelea. Su hermano menor me atacó por la espalda y yo tuve que defenderme. El muchacho murió. Hizo una pausa. El dolor de ese recuerdo tan vívido como la herida en su costado. No quería matarlo. Era apenas un niño. Pero fue él o yo. Morrison juró vengarse. Me ha estado persiguiendo desde entonces. El tiroteo en el que me hirieron fueron él y su banda. Aiyana apretó su mano con más fuerza. No fue tu culpa. Te defendiste. Díselo a Morrison, respondió John amargamente. Para él, maté a su hermano a sangre fría, y no descansará hasta verme muerto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron luz al final del túnel.
Emergieron en un pequeño valle escondido, rodeado por paredes rocosas tan altas que era prácticamente invisible desde arriba o desde abajo. «Estamos del otro lado del cañón ahora», explicó Ayanna. «Pero no tenemos mucho tiempo. Morrison es persistente. Eventualmente encontrará el túnel». «Necesitamos caballos», dijo John. «Y armas. No podemos seguir huyendo para siempre». Ayanna asintió. «Hay un pueblo pequeño a un día de camino hacia el este. Podemos conseguir provisiones allí». Pero John vaciló. «Ese pueblo no es amigable con los apaches. Si me ven contigo». «Entonces fingiremos», interrumpió John con determinación. «Serás mi esposa mexicana. Con tu español perfecto y ropa adecuada, nadie sabrá la diferencia». Ayanna sonrió ligeramente. «Tu esposa, finalmente». A pesar de la situación desesperada, John no pudo evitar sonreír también. «Sí, mi esposa, como debió ser hace 20 años». Comenzaron a caminar hacia el este, manteniéndose cerca de las formaciones rocosas para evitar ser vistos desde lejos. El sol comenzaba a descender, pintando el desierto de tonos dorados y rojizos. «Cuéntame más», dijo John mientras caminaban. «Sobre esos 20 años. ¿Qué hiciste? ¿Cómo sobreviviste?» Ayanna miró hacia el horizonte. «Los primeros años fueron los más difíciles. Después de que mi tribu fue dispersada, vagué sola. Aprendí a esconderme, a cazar, a sobrevivir con casi nada. A veces trabajaba en ranchos, haciendo labores de limpieza o cocina, siempre bajo un nombre falso, siempre escondiéndome de quién era realmente». «¿Y nunca dejaste de buscarme?» «Nunca», afirmó ella con voz firme. «Cada pueblo que visitaba, cada persona que conocía, les preguntaba por ti. Describía tu rostro, tus ojos, tu sonrisa. Algunos me miraban con lástima, otros con burla. Pensaban que estaba loca, que perseguía a un fantasma». «Tal vez lo estabas», dijo John suavemente. «El hombre que era entonces ya no existe. Los recuerdos se fueron. La persona cambió». Ayanna se detuvo y lo enfrentó. «No, la esencia de quién eres, eso nunca cambió. Lo veo en tus ojos, la bondad, la fuerza, la lealtad. Esas cosas no se pierden con la memoria. Son parte de tu alma». John la tomó entre sus brazos, cuidadoso de su herida. «¿Cómo puedes tener tanta fe en mí después de que te fallé tan terriblemente?» «Porque el amor verdadero no se rinde», respondió Ayanna, apoyando su cabeza en su pecho. «Y porque supe, desde el momento en que te vi en ese desierto, que el destino nos había dado una segunda oportunidad. No la desperdiciaré. No nos la desperdiciaremos». Se quedaron así por un momento, encontrando consuelo en la presencia del otro, antes de que la realidad de su situación los obligara a continuar. Mientras el sol se ponía, encontraron un pequeño refugio bajo un saliente rocoso. Ayanna recolectó ramas secas y encendió un pequeño fuego, cuidando de que el humo se dispersara entre las rocas para no ser detectado. «Necesitas descansar», le dijo a John, viendo cómo se tocaba el costado con frecuencia. «Tu herida apenas está sanando. Demasiado esfuerzo y volverá a abrirse». «Estaré bien», insistió John, aunque sabía que ella tenía razón. El dolor había vuelto con venganza después de las horas de caminata y la tensión de la huida. Ayanna preparó un té con hierbas que llevaba en su bolsa de cuero. «Bebe esto. Te ayudará con el dolor y evitará la infección». John obedeció, haciendo una mueca ante el sabor amargo. «¿Dónde aprendiste todo esto? ¿La curación? ¿Las hierbas?» «De mi abuela», respondió Ayanna, sentándose junto a él. «Era la curandera de nuestra tribu. Me enseñó todo lo que sabía antes de morir. Decía que yo tenía el don.
que podía ver más allá del cuerpo físico hasta el espíritu que habitaba dentro. ¿Y qué ves cuando me miras? John, genuinamente curioso. Ayanna lo estudió en silencio por un momento, sus ojos recorriendo su rostro como si estuviera leyendo un texto invisible. Veo un hombre dividido. Una parte de ti vive en el presente, día a día, sobreviviendo. Pero otra parte está atrapada en el pasado que no puede recordar. Es como si tu alma estuviera incompleta, como si faltara una pieza. Se acercó más a él. Pero también veo algo más. Veo que esa pieza está comenzando a volver a su lugar. Cada recuerdo que recuperas te hace más completo. Y cuando finalmente recuerdes todo, sonrió suavemente. Serás el hombre que estabas destinado a ser. John tomó su mano. Y ese hombre es alguien digno de ti. Ese hombre, dijo Ayanna, besando sus nudillos, es el único hombre que he amado. El único hombre que amaré. Entonces, ahora y siempre. La noche cayó sobre el desierto, trayendo consigo un frío que contrastaba dramáticamente con el calor del día. John y Ayanna se acurrucaron juntos cerca del fuego, compartiendo el calor corporal y el consuelo de la presencia del otro. Cuéntame sobre tu vida, dijo Ayanna suavemente. Los 20 años que viviste sin recordarme, ¿fuiste feliz alguna vez? John pensó cuidadosamente antes de responder. No, no realmente. Siempre sentí que algo faltaba. Trabajaba, me movía de un lugar a otro, pero nunca encontré un hogar. Nunca encontré propósito. Era como si estuviera buscando algo que no podía nombrar. ¿Me estabas buscando?, dijo Ayanna. Aunque no lo sabías, tu alma me estaba buscando. Quizás, admitió John. Hubo momentos en los que pensé en asentarme, en encontrar una mujer y formar una familia, pero cada vez que lo consideraba, algo dentro de mí se rebelaba. Sentía que sería traicionar a alguien, aunque no sabía a quién. Ayanna sonrió en la oscuridad. Me estabas siendo fiel. Incluso sin recordarme, me fuiste fiel. ¿Y tú?, John preguntó. ¿Nunca hubo nadie más? Nunca, respondió Ayanna sin vacilar. Hubo hombres que mostraron interés a lo largo de los años. Algunos buenos, algunos no tanto. Pero yo había hecho un voto. Y los votos apaches no se rompen. No importa cuánto tiempo pase. Eras mío, y yo era tuya. Eso nunca cambió para mí. John sintió una mezcla de asombro y culpa. Esperaste 20 años. Viviste sola 20 años. Por mí. No estuve sola, corrigió Ayanna. Te llevaba conmigo en mi corazón. Cada día hablaba contigo en mis pensamientos. Cada noche soñaba contigo. No fue una vida vacía. Fue una vida llena de esperanza. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos del desierto, el ulular lejano de un búho, el susurro del viento entre las rocas, el crepitar del fuego. Ayanna, dijo John finalmente, cuando todo esto termine, cuando escapemos de Morrison y estemos a salvo, ¿qué haremos? ¿A dónde iremos? Ayanna se giró para mirarlo, sus ojos brillando con la luz del fuego. Iremos a donde podamos estar juntos, lejos de aquí, lejos de todo lo que nos separa. Tal vez a California. Dicen que allí la gente está tan ocupada buscando oro que no les importa de dónde vienes o con quién estás. California, repitió John, saboreando la palabra. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, confirmó Ayanna.
donde podemos ser simplemente John y Ayanna, esposo y esposa, sin pasado, sin etiquetas, sin juicios. John la besó suavemente, un beso lleno de promesas y esperanza. Entonces California será. Te lo prometo, esta vez cumpliré mi promesa. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una sombra de duda cruzó su mente. Morrison estaba ahí afuera, cazándolos. Y Morrison no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Antes de que pudieran tener su nuevo comienzo, tendrían que sobrevivir al presente. Como si leyera sus pensamientos, Ayanna dijo: «Sobreviviremos. Hemos esperado 20 años. ¿Crees que dejaré que un hombre lleno de odio nos robe nuestro futuro ahora?» «Es peligroso», advirtió John. «Morrison tiene hombres, armas. Nosotros solo tenemos un cuchillo y esperanza». «Tenemos más que eso», dijo Ayanna con fiereza. «Tenemos amor, tenemos destino, y tenemos a los espíritus de nuestros antepasados guiándonos. Morrison puede tener armas, pero nosotros tenemos algo más poderoso. Tenemos una razón para vivir». John la abrazó más fuerte, maravillado por la fuerza de esta mujer. Había sobrevivido la pérdida de su tribu, 20 años de soledad, 20 años de búsqueda incansable. Y ahora, enfrentando un peligro mortal, no mostraba miedo, solo determinación. «Te amo», susurró en su oído. «No lo recuerdo todo todavía, pero recuerdo eso. Te amo ahora como te amé entonces, con cada parte de mi ser». «Y yo te amo», respondió Ayanna. «Siempre te he amado, siempre te amaré». Se durmieron así, envueltos en los brazos del otro, encontrando paz momentánea a pesar del peligro que los acechaba. Y en sus sueños, John comenzó a recordar más. Vio la cueva junto al río con mayor claridad. Sintió el agua fría contra su piel. Escuchó la risa de una joven Ayanna. Sintió el calor de su primer beso. Los recuerdos volvían, lentamente pero con seguridad. Y con cada recuerdo recuperado, John se sentía más completo, más él mismo. Pero con el amanecer llegó la realidad una vez más. Y esa realidad incluía a Jake Morrison y su banda de forajidos, acercándose cada vez más. El juego del gato y el ratón continuaba. Pero esta vez, John no estaba solo. Esta vez, tenía a Ayanna a su lado. Y juntos, eran más fuertes que separados. Juntos, enfrentarían lo que viniera. Juntos, lucharían por su segunda oportunidad. Juntos, finalmente encontrarían el final feliz que el destino les había negado 20 años atrás. O morirían intentándolo. El pueblo de San Rafael apareció en el horizonte al tercer día de su viaje. Era un asentamiento pequeño, polvoriento, con solo una calle principal bordeada por edificios de madera desvencijados. Pero para John y Ayanna representaba la posibilidad de provisiones, caballos y tal vez información sobre los movimientos de Morrison. Antes de entrar al pueblo, se detuvieron detrás de unas rocas. Ayanna se había cambiado a ropa más civilizada que había llevado en su bolsa. Una falda larga de algodón y una blusa simple. Se había cubierto el cabello con un chal, transformándose de mujer apache a mexicana en cuestión de minutos. «Recuerda», advirtió John. «Eres mi esposa, María. Venimos de un rancho al sur. No hables más de lo necesario y deja que yo maneje las conversaciones». Ayanna, ahora María, asintió. «¿Y si alguien pregunta por tu herida?» John se había puesto una camisa limpia que Ayanna había traído, ocultando el vendaje debajo. «Diré que fue un accidente con el ganado. Pasa todo el tiempo». Entraron al pueblo caminando despacio, tratando de parecer una pareja normal en busca de provisiones. La tienda general estaba cerca del centro,
y John respiró aliviado al ver que parecía decente y bien surtida. Dentro, un hombre mayor con bigote gris los recibió desde detrás del mostrador. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?» «Buenos días, señor», respondió John amablemente. «Necesitamos provisiones para un viaje. Algo de comida enlatada, café, municiones si tiene, y información sobre dónde podemos comprar un par de caballos». El tendero los observó con ojos calculadores. ¿De dónde vienen? «Del rancho Esperanza, al sur», mintió John suavemente. «Vamos a visitar a la familia de mi esposa en Nuevo México». El hombre asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. Comenzó a reunir los artículos que John había solicitado. «Para caballos, hablen con Miguel Torres. Su establo está al final de la calle. Tiene buenos animales a precios justos». Mientras el tendero empacaba las provisiones, John echó un vistazo casual alrededor de la tienda. Había varios carteles en las paredes, anuncios de recompensas por forajidos. Su sangre se heló cuando vio su propio rostro en uno de ellos. Recompensa: $500 por John Mitchell, vivo o muerto. Buscado por asesinato en Tucson. Peligroso y armado. Morrison había puesto una recompensa por su cabeza, y $500 era una fortuna, suficiente para tentar a cualquiera en este pueblo pobre. Aiyana siguió su mirada y vio el cartel. Sus ojos se encontraron, comunicando silenciosamente la urgencia de salir de allí rápidamente, pero no podían correr. Eso solo levantaría sospechas. ¿Algo más?, preguntó el tendero, colocando un paquete envuelto sobre el mostrador. «No, gracias», respondió John, forzando una sonrisa mientras pagaba con las pocas monedas que había salvado de su encuentro con Morrison. «Buen día, señor». Salieron de la tienda con calma forzada, pero una vez fuera, John murmuró: «Tenemos que irnos. Ahora». Pero era demasiado tarde. Un hombre había salido de la cantina al otro lado de la calle y los estaba observando. John reconoció el momento exacto en que el hombre lo reconoció del cartel. Los ojos del sujeto se ampliaron y su mano fue instintivamente hacia su pistola. «¡Es Mitchell!», gritó el hombre. «¡El de la recompensa!». John empujó a Aiyana detrás de él mientras más hombres salían de los edificios circundantes. En segundos, estaban rodeados por media docena de cazarrecompensas y residentes del pueblo, todos armados. «No quiero problemas», dijo John, levantando las manos. «Solo queremos marcharnos». «Claro que quieres», dijo el primer hombre, escupiendo en el polvo. «Pero hay $500 sobre tu cabeza, amigo. Eso es mucho dinero». «No maté a nadie», intentó explicar John. «Fue defensa propia. Morrison está mintiendo». «No nos importa si es verdad o no», interrumpió otro hombre. «La recompensa dice vivo o muerto. De cualquier manera cobramos». Aiyana se adelantó, colocándose junto a John. «Por favor», dijo en perfecto español. «Mi esposo es inocente. Déjenos ir». «Tu esposo es un asesino», dijo el primer hombre con una sonrisa cruel. «Pero tú no tienes precio sobre tu cabeza. Puedes irte si quieres». Miró a Aiyana de arriba abajo con ojos lascivos. «O puedes quedarte y hacernos compañía después de que nos ocupemos de Mitchell». La furia ardió en los ojos de Aiyana. Su mano fue instintivamente hacia el cuchillo escondido en su falda, pero John la detuvo con un gesto. «Ella no tiene nada que ver con esto», dijo John firmemente. «Déjenla ir y yo iré con ustedes sin pelear». «No». Aiyana lo agarró del brazo. «No te dejaré, no otra vez». Los hombres se rieron. «¡Qué conmovedor!», dijo uno. «Pero los dos vienen con nosotros, hasta que averigüemos quién es ella realmente. Algo me dice que esa mexicana tiene sangre apache». Aiyana se puso rígida,
A pesar del disfraz, su verdadera identidad había sido detectada por ojos experimentados. Sí, continuó el hombre, acercándose. Conozco una apache cuando la veo. Los ojos, la forma de moverse. No puedes ocultarlo, mujer. ¿Sabes lo que hacemos con los apaches aquí? Los entregamos al ejército. O peor. John sintió la desesperación apoderándose de él. Estaban desarmados, superados en número, sin escape. Después de todo lo que habían pasado, después de 20 años de separación, ¿terminaría así? ¿Capturados, separados nuevamente, posiblemente muertos? Number. No podía aceptarlo, no después de encontrarla finalmente, y en ese momento de desesperación absoluta, algo extraordinario sucedió. Un dolor agudo atravesó la cabeza de John, tan intenso que casi lo hizo caer de rodillas. Aiyana lo sostuvo, asustada. Pero con ese dolor vino algo más. Un torrente de recuerdos, claros y vívidos, como si hubieran sucedido ayer. No fragmentos esta vez, no destellos confusos, recuerdos completos, totales, abrumadores. Él tenía 15 años, trabajando en un rancho en Texas. El dueño lo había adoptado informalmente después de que sus padres murieran. Le había enseñado a disparar, a montar, a sobrevivir. 20 años, conduciendo ganado a través del territorio apache, la emboscada, el pánico, cayendo del caballo al río embravecido, el agua llenando sus pulmones, la certeza de que moriría. Y entonces, ella, Aiyana, emergiendo del agua como una visión, bella y fuerte, sacándolo a la orilla, presionando su pecho, dándole respiración, dándole vida. Los días en la cueva, aprendiendo a comunicarse, las risas compartidas, los silencios cómodos, la forma en que ella lo miraba, como si fuera el único hombre en el mundo. El primer beso, tímido y dulce, luego más urgente, más apasionado. Ella temblando en sus brazos, él prometiéndole que nunca la dejaría. La noche bajo las estrellas, sus cuerpos entrelazados, susurrando promesas eternas, haciendo votos sagrados, intercambiando los collares, y luego la partida. Las lágrimas de Aiyana, sus propias lágrimas, la promesa de volver en una luna. El último beso, la última mirada hacia atrás mientras ella se hacía más pequeña en la distancia. El viaje de regreso, planeando el futuro, imaginando su vida juntos. Y entonces, el ataque, los bandidos, disparos, gritos, un dolor explosivo en su cabeza. Y después, nada. Despertar semanas después en una cama extraña, un doctor diciendo, «Has tenido suerte, muchacho. Ese golpe en la cabeza debería haberte matado». Pero él no recordaba el golpe, no recordaba nada, ni siquiera su propio nombre completo. Los años siguientes, viviendo a medias, trabajando sin propósito, vagando sin dirección, siempre buscando algo que no podía nombrar. Y en sus sueños, siempre en sus sueños, un rostro hermoso, ojos oscuros, llenos de amor, una promesa hecha bajo las estrellas. Todos los recuerdos volvieron de golpe, como una presa reventando. 20 años de olvido, borrados en un instante. John recordó todo, cada momento, cada palabra, cada toque. Recordó que amaba a Aiyana más que a la vida misma, que había hecho un voto sagrado, que ella había esperado por él durante 20 años. Y recordó quién era realmente, no solo un vaquero errante, no solo un hombre sin pasado. Era John Mitchell, el hombre que había amado a una mujer apache con todo su corazón, el hombre que había prometido volver, el hombre que finalmente tenía una razón para vivir. El dolor en su cabeza desapareció tan súbitamente como había llegado. John se enderezó, y había algo diferente en él ahora.
Una certeza, una fuerza, una determinación que no había estado allí antes. Miró a los hombres que los rodeaban y sonrió. No era una sonrisa amistosa, era la sonrisa de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo por lo que valía la pena morir. Ayanna, dijo en voz baja, usando su nombre real por primera vez frente a otros. Me acuerdo de todo. Los ojos de ella se ampliaron. ¿John? Me acuerdo de la cueva, continuó, su voz ganando fuerza. Me acuerdo del río. Me acuerdo de cómo me salvaste. Me acuerdo de cómo nos enamoramos. Me acuerdo de cada palabra que te dije, cada promesa que hice. Las lágrimas rodaban por el rostro de Ayanna. John. Me acuerdo, dijo John, tomando su mano, de prometerte que siempre te protegería, que nadie jamás te haría daño, que preferiría morir antes que dejarte. Se giró hacia los hombres que los rodeaban. Y esa promesa aún se mantiene. Si quieren llevarnos, tendrán que matarnos a ambos, porque no nos separarán otra vez, ni ustedes, ni Morrison, ni nadie en este maldito mundo. El primer hombre se rió nerviosamente. Grandes palabras para un hombre sin pistola. No necesito una pistola, dijo John, y algo en su voz hizo que varios de los hombres retrocedieran instintivamente. Solo necesito una cosa, mantener a esta mujer a salvo, y haré lo que sea necesario para eso. Ayanna sacó el cuchillo de su falda. Y yo lo protegeré a él. Pueden intentar tomarnos, pero no será fácil, y algunos de ustedes morirán en el proceso. ¿Vale $500 sus vidas? Los hombres se miraron entre sí, la incertidumbre creciendo en sus rostros. Habían esperado una captura fácil, no esto. Y entonces, el sonido de cascos de caballos llenó el aire. Muchos caballos. John sintió su corazón hundirse. Morrison. Tenía que ser Morrison. Pero cuando los jinetes aparecieron al final de la calle, John no reconoció al líder. Era un hombre mayor, con uniforme militar. Detrás de él, una docena de soldados de caballería. El oficial desmontó y caminó hacia el grupo reunido. Su insignia lo identificaba como capitán del ejército de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con autoridad. El primer cazarrecompensas habló rápidamente. Estamos capturando a este hombre, capitán, John Mitchell. Hay una recompensa por él, y esta mujer es apache. Pensamos que debería ser llevada a... Sé quién es ella, interrumpió el capitán, mirando directamente a Ayanna. Y sé quién es él. John y Ayanna intercambiaron miradas confundidas. ¿Cómo podría este hombre conocerlos? El capitán se acercó a ellos. John Mitchell, Ayanna, hija de Tache. Los he estado buscando durante 3 días. ¿Nos conoce?, preguntó John con cautela. El capitán asintió. No personalmente, pero recibí un telegrama hace una semana de un viejo doctor en Santa Fe, el doctor Samuel Morrison. ¿Lo recuerdas? John sintió un destello de reconocimiento. El doctor que me atendió hace 20 años, después del ataque. El mismo, confirmó el capitán. Antes de morir el mes pasado, envió cartas a varias autoridades militares. En ellas, explicaba que había tratado a un joven vaquero con amnesia severa hace 2 décadas, que ese joven había mencionado repetidamente a una mujer apache en su delirio, que el doctor siempre se sintió culpable por no haber hecho más para ayudarte a encontrarla. El capitán sacó un sobre de su uniforme. En esta carta, el doctor Morrison explica que tú, John Mitchell, fuiste víctima de un crimen, que los hombres que te atacaron no eran solo bandidos comunes, sino asesinos contratados por un hombre llamado Jake Morrison, su propio sobrino. John sintió que todo su mundo se volteaba nuevamente. ¿Qué? Jake Morrison ordenó el ataque contra tu grupo hace 20 años, continuó el capitán.
Su objetivo eras tú, específicamente. El Dr. Morrison descubrió esto años después y ha estado recopilando evidencia desde entonces. Su sobrino intentó matarte porque sabías demasiado sobre sus actividades criminales incluso entonces. El capitán se giró hacia los cazarrecompensas, lo que significa que la recompensa por John Mitchell es fraudulenta. Él no es un asesino. Actuó en defensa propia contra un criminal conocido. Y en cuanto a esta mujer, miró a Aiyana. Ella no ha cometido ningún crimen. Es libre de ir a donde le plazca. Los cazarrecompensas comenzaron a protestar, pero el capitán los silenció con una mirada. Mi autoridad supera la de cualquier recompensa privada. Estos dos están bajo mi protección ahora. Si alguien tiene un problema con eso, puede llevar su queja a mi comandante en Santa Fe. Nadie habló. Los hombres se dispersaron lentamente, murmurando y decepcionados. El capitán se volvió hacia John y Aiyana. El Dr. Morrison también dejó otra cosa. Sacó un pequeño objeto envuelto en tela y se lo entregó a John. Dijo que esto fue encontrado entre tus pertenencias cuando te trataron. Pensó que podrías quererlo de vuelta. Con manos temblorosas, John desenvolvió la tela. Dentro había un collar de cuero con una piedra roja, la piedra de sangre que Aiyana le había dado hace 20 años. Aiyana soltó un sollozo, cubriendo su boca con las manos. «Lo has llevado contigo todo este tiempo», susurró. «El doctor lo guardó para ti. Sabía que era importante». John sostuvo el collar contra su pecho, lágrimas rodando libremente por su rostro. «20 años», murmuró. «Estuve llevándolo durante 20 años, sin saber por qué era tan importante, sin saber que era tuyo». Se lo puso alrededor del cuello, y al instante sintió una sensación de completitud que nunca había experimentado antes. Aiyana tocó el collar, y luego el suyo propio. Ahora ambos llevamos las piedras. Ahora el círculo está completo. El capitán observó el intercambio con una expresión de satisfacción. El Dr. Morrison habría estado contento de ver esto. Pasó sus últimos años intentando arreglar el error de no haber ayudado más cuando tuvo la oportunidad. ¿Y Morrison?, John preguntó. ¿Jake Morrison? Hay órdenes de arresto contra él y su banda, dijo el capitán. Mis hombres lo están rastreando ahora. Cuando lo encontremos, responderá por sus crímenes. Todos ellos. John sintió un peso levantarse de sus hombros. Después de tanto tiempo huyendo, finalmente tenía aliados. Finalmente tenía esperanza. Gracias, capitán, dijo sinceramente. No sabe cuánto significa esto. El capitán asintió. Solo estoy cumpliendo el último deseo de un buen hombre. El Dr. Morrison quería que ustedes dos tuvieran su final feliz, y yo pretendo asegurarme de que lo tengan. Hizo una pausa. Dicho esto, sugiero que se vayan de este pueblo lo antes posible. No todos aquí son tan comprensivos. Y hasta que capturemos a Morrison, ustedes siguen en peligro. ¿A dónde deberíamos ir?, preguntó Aiyana. El capitán sonrió. ¿Han considerado California? He oído que es un buen lugar para nuevos comienzos. John y Aiyana se miraron y sonrieron. California. Justo como habían hablado. California suena perfecto, dijo John. El capitán les entregó un documento oficial. Esto es un salvoconducto firmado por mí. Les dará protección en cualquier fuerte o pueblo bajo jurisdicción del ejército. Úsenlo si lo necesitan. También les dio provisiones adicionales y dinero. Del fondo discrecional del doctor, explicó. Quería asegurarse de que tuvieran lo necesario para empezar de nuevo. Con los caballos de Miguel Torres comprados con el dinero del doctor, John y Aiyana se prepararon para partir. Pero antes de irse, John se acercó al capitán una última vez. «Capitán», dijo, «si atrapan a Morrison, ¿podría enviarme un telegrama?
Me gustaría saber que finalmente enfrentó justicia. Lo haré, prometió el capitán. ¿A dónde debería enviarlo? John pensó por un momento. A la oficina postal de San Francisco, a nombre de John y Ayanna Mitchell. El capitán levantó una ceja. ¿Mitchell? Sí, dijo John, tomando la mano de Ayanna. Es mi esposa. Lo ha sido durante 20 años, aunque el mundo no lo supiera. Es hora de que todos lo sepan. Ayanna apretó su mano, sus ojos brillando con amor y alegría. Entonces, felicidades, señor y señora. Mitchell, dijo el capitán con una sonrisa genuina, les deseo toda la felicidad del mundo. Mientras John y Ayanna cabalgaban fuera del pueblo, dejando San Rafael atrás, ambos sintieron que un peso inmenso se había levantado. Los recuerdos de John habían vuelto. La verdad sobre Morrison había sido revelada. Tenían protección oficial, recursos y un futuro por delante. Pero más que todo eso, se tenían el uno al otro. Finalmente, completamente, sin secretos ni recuerdos perdidos. Lo recuerdo todo ahora, dijo John mientras cabalgaban lado a lado. Cada momento, cada palabra, cada promesa. ¿Y? Preguntó Ayanna, mirándolo con esperanza. Y me doy cuenta de que he sido un tonto durante 20 años. He desperdiciado 20 años que podríamos haber pasado juntos. No desperdiciados, lo corrigió Ayanna. Solo retrasados, pero ahora tenemos el resto de nuestras vidas. Y voy a aprovechar cada segundo. John se detuvo y se bajó de su caballo. Ayanna hizo lo mismo, confundida. Él se arrodilló en el polvo del camino. ¿Qué haces?, preguntó ella. Algo que debía haber hecho hace 20 años, respondió John. Ayanna, hija de Tachi, amor de mi vida, mi salvadora, mi alma gemela. ¿Te casarías conmigo? No solo de la manera apache, aunque respeto esos votos con todo mi corazón, sino también de la manera del hombre blanco, para que todo el mundo sepa que eres mía y yo soy tuyo. Ayanna se rió a través de sus lágrimas. Ya dije que sí hace 20 años, y lo repito ahora. Sí, John Mitchell, me casaré contigo, de todas las maneras, con todas las bendiciones. Él se levantó y la besó, largo y profundo, un beso que contenía 20 años de amor reprimido, 20 años de anhelo, 20 años de espera, y el desierto, testigo silencioso de tanto dolor y pérdida, ahora era testigo de esto. Dos almas encontrándose nuevamente después de décadas perdidas. Dos corazones finalmente latiendo al unísono. Dos vidas entrelazándose de la manera en que siempre debieron estar. El sol comenzaba a ponerse mientras continuaban su viaje hacia California, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Y mientras cabalgaban hacia su futuro, hacia su nuevo comienzo, ambos supieron con certeza que esta vez nada los separaría. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la memoria perdida, ni enemigos vengativos. Esta vez permanecerían juntos, para siempre, como siempre debió ser. 6 meses después, San Francisco. La pequeña casa de madera en las afueras de la ciudad bulliciosa no era lujosa, pero era suya. John había encontrado trabajo en los muelles, y Ayanna vendía sus remedios herbales y artesanías en el mercado local. La gente de California, ocupada con sus propias vidas y la fiebre del oro, apenas les prestaba atención. Nadie preguntaba de dónde venían o por qué una mujer de piel morena estaba casada con un vaquero. Aquí, simplemente eran John y Ayanna, esposo y esposa, como debería haber sido siempre. Una tarde soleada, mientras Ayanna preparaba la cena, llegó un mensajero con un telegrama. John lo abrió con manos temblorosas. Jake Morrison capturado.
confesó múltiples crímenes, será juzgado, justicia prevalecerá. Capitán Wright. John dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. Mostró el telegrama a Ayanna. Se acabó, dijo ella suavemente. Finalmente se acabó. Sí, respondió John, tomándola en sus brazos. Finalmente podemos vivir sin mirar sobre nuestros hombros. Esa noche, caminaron hasta la playa cerca de su casa. El sol se ponía sobre el océano Pacífico, creando un espectáculo de colores que competía con el mejor atardecer del desierto. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó John mientras se sentaban en la arena. De esperarme. De pasar 20 años sola cuando podrías haber tenido una vida diferente. Ayanna lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Arrepentirme? John, cada día de esos 20 años me llevó a este momento. Cada búsqueda, cada decepción, cada noche solitaria, todo valió la pena para estar aquí ahora, contigo. Pero fueron 20 años, insistió John. 20 años de tu vida. Y los pasé amándote, dijo Ayanna simplemente. El amor verdadero no cuenta el tiempo, no mide el costo, solo sabe esperar, solo sabe creer. John la besó, saboreando la sal del mar en sus labios. Te prometo, dijo contra su boca, que pasaré el resto de mi vida compensándote por esos años perdidos. No necesitas compensarme por nada, respondió Ayanna. Solo necesitas estar aquí, cada día, cada noche. Eso es todo lo que siempre quise. Se quedaron sentados en la playa hasta que las estrellas comenzaron a aparecer. Las mismas estrellas que habían sido testigos de sus votos hace 20 años. Las mismas estrellas que habían visto la espera de Ayanna y el olvido de John. Mira, dijo Ayanna, señalando el cielo. ¿Ves esa estrella brillante allí? Mi abuela solía decir que las almas gemelas están conectadas por hilos invisibles que se extienden hasta las estrellas. No importa cuán lejos estén separadas, esos hilos nunca se rompen. Entonces nuestro hilo resistió 20 años, dijo John, maravillado. 20 años de distancia, de olvido, de búsqueda. Y nunca se rompió. Nunca, confirmó Ayanna, apoyando su cabeza en su hombro. Y ahora que finalmente estamos juntos, ese hilo se ha acortado hasta que no hay distancia en absoluto entre nosotros. Unos días después, encontraron una pequeña capilla en la ciudad. El sacerdote, un anciano español con ojos amables, aceptó casarlos sin hacer preguntas incómodas. No había invitados, no había celebración elaborada. Solo John, Ayanna, el sacerdote y Dios como testigos. Cuando John puso el simple anillo de oro en el dedo de Ayanna, repitió los votos que había hecho hace 20 años bajo las estrellas. Te amo, te protegeré, nunca te dejaré, hasta que la muerte nos separe y más allá. Y cuando Ayanna colocó su anillo en el dedo de John, dijo, He esperado 20 años por este momento. He esperado 20 años para estar de pie ante el mundo y llamarte mi esposo. Y ahora que finalmente estamos aquí, prometo amarte cada día restante de mi vida con la misma intensidad con la que te amé durante esos 20 años de espera. No había ojos secos cuando salieron de la capilla, oficialmente casados por las leyes de los hombres, así como por las leyes de los espíritus. Los meses se convirtieron en años. John y Ayanna construyeron una vida juntos en California. Tuvieron 3 hijos. Un niño al que llamaron Samuel en honor al doctor que había guardado el collar durante tantos años, y 2 niñas a las que llamaron Luna y Estrella en honor a las estrellas que habían sido testigos de su amor. Cada año, en el aniversario del día en que John cayó al río y Ayanna lo salvó, regresaban a la playa. Renovaban sus votos, agradecían al Gran Espíritu por su segunda oportunidad.
y se recordaban mutuamente que el verdadero amor puede soportar cualquier cosa, incluso 20 años de separación. John nunca recuperó todos sus recuerdos de esos 20 años perdidos. Algunas partes de su vida permanecieron nebulosas, fragmentos que nunca se aclararían del todo, pero descubrió que no importaba. Lo que había perdido en el pasado, lo había ganado en el presente. Ayanna, por su parte, encontró que la espera había valido la pena de maneras que nunca había imaginado. El amor que había guardado en su corazón durante 20 años había crecido más fuerte, no más débil. Y cuando finalmente pudo compartir ese amor con John cada día, fue más dulce de lo que cualquier fantasía podría haber sido. A veces, por la noche, cuando los niños estaban dormidos, John y Ayanna se sentaban en su pequeño porche, tomados de la mano, observando las estrellas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras elegido no salvarme ese día?, preguntaba John. Si hubieras dejado que el río me llevara. Todos los días, respondía Ayanna. Y cada día agradezco que no lo hice, porque incluso con todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la espera, no cambiaría nada. Cada momento nos llevó aquí, y aquí es donde estábamos destinados a estar. John la besaba entonces, suave y profundamente, con la familiaridad de años y la pasión que nunca había disminuido. Te amo, Ayanna, mi salvadora, mi esposa, mi alma gemela. Y yo te amo, John, mi amor perdido, mi amor encontrado, mi para siempre, porque eso es lo que eran, para siempre. No importaba que hubieran perdido 20 años, tenían el resto de sus vidas, y cuando finalmente llegara el día en que uno de ellos dejara este mundo, sabían que se encontrarían de nuevo en el próximo, porque el amor verdadero no conoce fin, no conoce límites, no conoce tiempo. El amor verdadero solo conoce esperar, solo conoce buscar, solo conoce encontrar. Y en un desierto hace más de 2 décadas, 2 almas se habían encontrado. Habían sido separadas por la crueldad del destino y la traición de hombres malvados. Pero al final, contra todas las probabilidades, se habían encontrado de nuevo. Y esta vez, nada los separaría jamás. Esta vez, para siempre, era más que una promesa. Era una realidad. Música suave y emotiva. Así termina la historia de John y Ayanna. Una historia de amor que resistió 20 años de separación. Una historia de fe que nunca vaciló. Una historia de esperanza que finalmente fue recompensada. Recuerden, queridos amigos, el verdadero amor espera. El verdadero amor cree. Y el verdadero amor siempre, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia tocó su corazón, por favor compártanla. Dejen su like, sus comentarios y díganos de qué país nos escuchan. Sus palabras significan el mundo para nosotros. Hasta la próxima historia, queridos amigos. Que encuentren su propio amor para siempre. Y que cuando lo encuentren, lo sostengan fuerte y nunca lo dejen ir. Porque algunos amores valen la pena esperar, incluso 20 años. Adiós, amigos, y que el amor los guíe siempre.